Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Quien así nos habla es Carl Gustav Jung. Pues sean bienvenidos, buenas tardes a la sintonía de Gente Radio, su radio amiga, en el dial 95.6 FM, emitiendo desde el Puerto de la Cruz en Tenerife. Pueden oírnos también, si así lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Cada tarde de miércoles, aquí de 6 a 7, intentaremos hacerle llegar nuestro conocimiento sobre temas que nos hagan sentir mejor, curarnos, cambiar la mirada, aprender. Es la hora del despertar. Y nosotros desde aquí queremos aportar nuestro humilde grano de arena. Bienvenidos. Agradecemos a José Reyes su labor callada en cada programa. Y quien les habla, Inés del Rosario. Y hoy, para hablar de esta frase tan increíble que nos aporta el psicólogo Jung, tenemos con nosotros a Jean-Guillaume Salz, que él es un terapeuta extraordinario, ahora hablaremos con él, cuya actividad se reparte hoy en día entre sesiones de consulta, cursos que imparte para la formación de descodificación biológica, así como viajes terapéuticos y monográficos, encuadrados en su propia escuela, Le Passage, que ahora nos dirá ese nombre tan original qué significa. Pues bienvenido, Jean, ¿nos escuchas? Sí, escucha muy bien. Muchas gracias, un placer de estar con vosotros, con todos. Y ya, estamos en conexión. Muy bien, bienvenido. Pues antes de empezar con estos temas que queremos hablar de tu escuela, ¿cómo es que se llama Le Passage? ¿Qué significa eso? ¿Por qué ese nombre? Le Passage está escrito en dos palabras. Es un juego de palabras que tiene tres significaciones para mí. Le Passage es un pasaje. ¿Y por qué un pasaje? Porque para mí un proceso de transformación es pasar de un estado a otro estado, y la idea es permitir a la gente de hacer este pasaje, esta transformación de un estado al otro. Después, escrito en dos palabras, passage significa un paso sabio, es decir, crecer en conciencia en este movimiento de transformación, pero también passage se dice de un niño un poquito rebelde que no escucha muchas las cosas, y también la idea es de romper paradigmas para encontrar algo nuevo y evolucionar. Entonces es eso la idea. Pues esta maravillosa mezcla de palabras y significado ha dado lugar a tu escuela, ¿verdad? Y hay una frase, cuando he estado consultando vuestra página web, que me ha parecido muy bonita, que define, ¿no?, con lo que son ustedes. Dice, ya es hora de que vivas la vida que te has imaginado. Sí. ¿Qué significa esto? La gente imagina, pero no se atreve a dar el paso. ¿Qué es esto? Para mí me gusta mucho esta frase porque tiene varias implicaciones que quiero decir. Quiero decir que esta frase, vamos a decir que la presuposición que está detrás es que si tú te imaginas algo, es que es posible, si no, no te lo imaginas. Pero el paso que tenemos que hacer es dar crédito a nuestra imaginación, en vez de dejar la imaginación solamente como una fantasía sin mucho valor, y dando este crédito, ponernos en marcha de verdad con compromiso para lograr lo que hemos imaginado para nosotros. O sea, es una llamada a la acción, es un paso, ¿no? Como dice el nombre de tu escuela, un paso sabio hacia adelante. Vamos a decir que son dos llamadas. La primera llamada, da crédito a tu imaginación, y dos, ponte en marcha en coherencia con
el soplo de tu imaginación, vamos a decir. Uh-huh. ¿Y cómo una persona llega a crear esta escuela, Jan? ¿Qué te impulsa a dedicarte a esto? Yo, al principio, mi actividad principal es de terapeuta, entonces hace más de 20 años que soy terapeuta. Y en este proceso, después he empezado a dar cursos, formación, talleres. Y como terapeuta me he dado cuenta que la sesión individual es fundamental porque tienes cosas que se pueden resolver solamente en sesión individual, pero también que lo que complementa la sesión individual es el trabajo grupal. Desde mi experiencia con la gente que he acompañado, el equilibrio es a la vez poder hacer un proceso individual y poder trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque la energía del grupo, por ejemplo, cuando un grupo de personas se junta para hacer un proceso terapéutico, este grupo no se forma por casualidad. Es decir, que la gente que está aquí tiene algo en común a nivel inconsciente muy fuerte, y entonces en esta energía de grupo, cada persona del grupo es un espejo para el otro, y eso permite acceder a cosas inconscientes que no es posible de acceder de manera individual. Entonces es por eso que he desarrollado la escuela para tratar de manera grupal temas importantes, para mover este movimiento, pero también para dar herramientas a la gente. Es decir, que me he dado cuenta que cuando acompaño personas en el proceso de terapia, entre dos sesiones pasan muchas cosas y está bien de tener herramientas para manejar esta transformación que está dentro de nosotros. Entonces, en la escuela las tres palabras son belleza, conciencia y abundancia. Entonces, mi ambición, vamos a decir, es transmitir conocimientos, pero que son prácticos, es decir, herramientas, no solamente teoría, para que cada uno de nosotros podamos llenar nuestra vida con más conciencia, belleza y abundancia. Y la belleza para mí es importante porque la belleza despierta para mí la memoria de nuestro ser, de nuestro alma, y entonces es por eso que la belleza para mí es muy importante. Uh-huh. Entonces, ¿quieres decir que el inconsciente de unas personas atrae al inconsciente de otras? Claro, es decir que es casi magia, para ¿no? para mí son nuestros inconscientes que se encuentran antes nosotros. Es por eso que de un golpe no conoce a una persona, pero siente algo con esta persona. Y o puede sentir rechazo, pero no la conoce, porque nuestro inconsciente se han conectado antes la parte racional y consciente. Qué interesante eso, ¿no? Qué curioso. Sí, porque es verdad que a veces tú conoces a una persona y sin saber por qué ni por qué no, te cae mal o te cae bien. Exacto. ¿Y por qué te cae bien o te cae mal? Porque vuestro inconsciente se han conectado y aquí tiene algo que empieza a comunicar, pero no somos conscientes, entonces lo podemos sentir en términos de sensación, de emoción, sin explicarlo. Uh-huh. ¿Y qué te impulsa a ti, alguien que está versado en biodescodificación y en transgeneracional, a dedicarte a esto, Jan? ¿Ocurrió algo significativo en tu vida que tú dijeras, a partir de ahora tengo que dedicarme a esto? No, vamos a decir que muy pronto, desde la edad de 15 años, me ha interesado todo este tema que a la vez terapéutico, transpersonal. Entonces es todo un recorrido que he hecho de a la edad de 15 años hasta 26 años, a donde he empezado a trabajar como terapeuta. Pero desde siempre he tenido este anhelo, ¿cómo decir? Atracción, porque eso, todo este camino de desarrollo de la persona, del sentido, de la conexión con la vida, me apasiona. Uh-huh. Y además tenemos la suerte que te tenemos en España, que tú siendo francés como eres, tenemos esa suerte de tenerte aquí cerquita, porque tú estás en Barcelona, ¿no?
Sí, ahora estoy viviendo cerca de Barcelona y bueno, pero tengo la suerte también de vivir en España, está guay. Y nosotros de tenerte a ti. Qué bueno. Mira una cosa, que en tu página también dice, Juntos somos más fuertes. Es un proyecto de divulgación gratuito en el contexto de crisis que muchos estamos viviendo con la situación del coronavirus. Me gustaría que nos hablaras un poquito sobre eso. Porque ha sido un año muy terapéutico para alguna gente, ¿eh? Para mí es el reto de eso, es decir, de transformar la situación que ocurre, transformarla para que sea constructivo para nosotros. Sí, lo que ha pasado es que cuando ha empezado el confinamiento en marzo del año pasado, cuando he visto la magnitud de lo que ocurre a nivel nacional, a nivel internacional, que estábamos todos encerrados, con miedo, yo me veía enfrente a una crisis global. Y entonces mi impulsión mi lógica, vamos a decir, fue de decir, si estamos viviendo una crisis todos tan fuerte, lo que tenemos que hacer es que cada uno de nosotros comparte lo que sabe hacer y que piensas que puede ayudar a los demás. Es decir, que yo creo que en situación de crisis cada uno de nosotros tiene que compartir con el mundo sus talentos, sus competencias. Y entonces me he dicho, bueno, que lo que sé hacer es dar herramienta, acompañar a la gente. Entonces, a partir de ahí he empezado a dar taller gratuito cada semana en relación a todos los temas que estaba surgiendo. Y poco a poco se ha construido lo que llamamos Juntos Somos Más Fuertes, porque la idea es eso. En situación de crisis, si cada uno comparte lo que ha funcionado para ti, lo que ha dado resultado para ti, yo creo que vamos a solucionar mucho más fácilmente, vivir mucho más fácilmente las cosas. Y es eso el proyecto de Juntos Más Fuertes. Son talleres gratuitos que son disponibles en mi canal con diferentes temas para dar herramienta a la gente de verdad para enfrentar situación difícil en la que estamos. ¿Y cómo te consiguen en estos Juntos Somos Más Fuertes? ¿Van a tu página? No, y hay dos cosas. Puede entrar en mi página web, en laescueladelpassage.com, o aquí tiene Juntos Somos Más Fuerte, y aquí tiene todas las videos, y en cada video a menudo hago un PowerPoint o algo así. Entonces en la web puede telecargar el PowerPoint. En algunos videos he escrito metáfora terapéutica que están disponibles, que puede telecargar en PDF también. O va a mi canal YouTube, Jean-Guillaume Sal Le Passage, y aquí tiene todos los videos también. Qué generoso. Gracias. Voy a deletrear tu escuela, porque como está escrita en francés, a lo mejor si alguien la quiere buscar, se escribe LE, y luego PASSAGE, Le Passage, sería en español, Le Passage. Y dime una cosa, ¿hemos aprendido algo en esta experiencia terapéutica anual del coronavirus? Tú que te mueves entre gente que ha sufrido y que vienen a tus consultas o a tu página, a tus talleres. ¿Hemos aprendido algo? No sé, no puedo responder para la gente, pero yo creo que el desafío de la situación que estamos viviendo es hacer un cambio de paradigma profundo por cada uno de nosotros. Yo creo, para mí, que no tenemos que esperar que la sociedad cambie, pero que cada uno tenemos que empezar a cambiar profundamente nuestras vidas, nuestra manera de ser, de relacionarnos, de estar con nosotros, de relacionarnos con la naturaleza, los animales. Estamos en un cambio, para mí, de sociedad, y el sistema en el cual hemos vivido hasta ahora no puede seguir. Pero como toda situación de transición es crítico y es complicado, y yo creo que la trampa es esperar que el cambio viene del colectivo o de otras cosas, ¿no? Yo creo que al día de hoy el cambio lo tenemos que mover en nuestra vida y también unirnos, unificarnos para poner otra paradigma en la cultura, en la sociedad.
devuélveme la fe en la humanidad. ¿Crees realmente que el ser humano va a evolucionar y que estamos en esa crisis y que saldremos de ella realmente vencedores? No tengo ni idea, no soy profeta, pero yo creo que la trampa es de caer en la desesperación y aunque no sabemos lo que va a pasar, yo creo que la clave es tener fe en el proceso de transformación que podemos lograr a nivel individual y colectivo. Decías antes que me ha llamado la atención eso, ¿no? O sea, tú haces consultas privadas, pero luego te has dado cuenta de que es necesario tener un grupo para hacer el cotejo de alguna manera. ¿Realmente tú has notado esa diferencia? O sea, los seres humanos en individual nos movemos de diferente manera como en grupal. Aquí estoy hablando del proceso terapéutico. Entonces, en el proceso terapéutico, el aspecto individual es fundamental, es la base. Pero cuando una persona tiene una historia complicada, muy fuerte, el proceso grupal ayuda mucho. Porque hay personas que no están dispuestas, por ejemplo, a desvelarse delante de mucha gente. O sea, ¿tú consideras que sí, es eso el aspecto terapéutico. Es decir, que mucha gente tiene miedo del grupo y hace parte de su conflicto, de su sufrimiento. Y en un grupo a donde compartimos nuestras heridas con el objetivo de transformar eso, la persona, aunque tiene miedo, va a hacer la experiencia que el grupo la sostiene en vez de agredir a ella. Y eso hace que la persona cambie totalmente su relación al mundo, a los demás. Eso hace parte del movimiento terapéutico que permite el grupo. Bueno, imagino que habrá gente más abierta, menos abierta a la hora de estar en un grupo, ¿no? Pero es curioso que sea... Pero cuando se hace un grupo, aunque siempre tiene gente más abierta o menos, desde un rato, cuando la energía desde la benevolencia, la compasión se mueve, ya la gente se abre. Por ejemplo, cada año organizo un viaje terapéutico en julio. Eso quería preguntarte también. En donde caminamos todos los días en la naturaleza, haciendo proceso terapéutico, y me gusta mucho esta mezcla porque si la sala de consulta es la naturaleza, amplifica un montón las cosas y además el grupo, y la gente vive cosas muy fuertes, se crea vínculo muy fuerte, es una experiencia muy transformadora. Pues de ese tema quiero que me expliques más, porque a mí me encantaría hacerlo. ¿Cómo es? O sea, ¿tú en qué fecha será el próximo? Para saber. Por el momento no hemos puesto fecha, pero la idea es que más o menos es la última semana de julio o algo así, o entre, entre el 20 y el 30 de julio. En general son 8 días, entonces elegimos un lugar a donde podemos hacer caminata, porque el hecho de caminar nos pone en el cuerpo, nos quita de la cabeza y ayuda al proceso. Qué interesante. Entonces, mientras caminas. Sí, y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos picnic, salimos todo el día, salimos a las 10 de la mañana, regresamos a las 6, 7 de la noche, y caminamos, después paramos, hacemos un proceso terapéutico. También a veces caminando, la gente camina en pareja, un grupo de 3 haciendo proceso terapéutico, y hacemos eso todo el día. Y entonces es muy enriquecedor y además para mí lo que es importante es que yo llamo eso vacaciones terapéuticas, es decir, que la idea es que son vacaciones de verdad porque lo pasamos muy bien, pero además podemos lograr transformación y crear vínculo de otra profundidad con gente que están presentes en el grupo. Por supuesto, eso va a ser puesto en tu página web, imagino. Sí, todavía no está, pero cuando lo vamos a publicar, todo está en la página web de toda manera. Y bueno, el precio y todas esas cosas también estará, si Dios quiere. Sí. Y mira, ¿hay límite de edad o hay un mínimo de edad para poder asistir a ese viaje terapéutico? Un mínimo de edad sí, porque hay que tener un nivel de madurez suficiente, es decir, que antes 18 años es complicado, y después que la gente tiene suficientemente energía para caminar, aunque la caminata que no hacemos no son deportistas, pero estamos caminando, por ejemplo,
cada día estamos 8 horas afuera, pero son caminatas que si tú le haces sin parar, hacen 3-4 horas. A veces tiene un poquito de pendiente. Entonces se necesita no tener una super condición física, pero que puedes caminar y aguantar eso. Sí, porque hay gente de 90 años que me da 40 vueltas a mí, ya te diré. Sí, total. Totalmente muy fuerte, o sea que... Sí, ya la última vez tenía una persona que ha hecho el viaje, tenía 70 años y tenía una energía increíble. O sea que... Qué bueno eso. ¿Y cómo aplicas después de este viaje? Porque a mí eso del viaje me ha llamado mucho la atención, ¿no? Hacer ese viaje interior y exterior, de alguna manera, ¿no? Sí. Después, ¿cómo aplicas tú eso a tu día a día, a tu vida, lo que tú aprendes ahí? Es más al revés, es decir, que lo que yo compartí es que en general yo lo he aplicado a mi vida antes. Me gusta verificar las cosas antes. Por supuesto no podemos tratar todo, pero más o menos es que yo lo aplico antes de compartirlo, más o menos. O sea, tú haces un filtro de alguna manera, previo. Sí, podemos decir eso, sí. Cuéntame alguna anécdota que te haya ocurrido así, que te hayas dicho, esto ha sido un total descubrimiento durante uno de estos viajes. ¿Tienes alguna anécdota? Algo que tú digas, pues pasó durante un viaje, algo realmente extraordinario, el cambio de alguien radical. Tengo que recordar. Algo que te llamara la atención o no sé. Yo desde luego me voy a apuntar, eso está claro, pero quiero saber eso, o sea, ¿realmente es tan efectivo? O sea, tú has dicho, pues mira, pasó tal cosa. Sí, me recuerda una sincronicidad muy fuerte que ha pasado. Estaba trabajando con una mujer y ella tenía un tema con todas las mujeres de su clan, y cuando empieza ella a conectar con el peso de la mujer del clan, empieza a tener de un golpe aparece nube súper negra. Y cuando ella dice, pero ellas tienen mucha rabia, cae un trueno, pero tremendo, un rayo y un ruido. Solamente ella acaba de decir, ella tiene mucha rabia, se ha escuchado un trueno, un rayo fenomenal. Y después dice, pero siento que ella está llorando, y ahí empieza a llover, pero tremendo. Y ha llovido 5 minutos, y ya se ha parado todo, después el sol ha aparecido. Bueno, es como si todo la meteo se estaba sincronizando con la transformación de la persona, por ejemplo. O sea, hizo una proyección externa a ella de lo que estaba sintiendo dentro. No sé, pero tenía como una sincronicidad, porque ella habla de rabia, un segundo después el trueno, después ella dice está llorando, y después de que dice esta palabra empieza a llover. Después cuando ella siente la liberación aparece el sol. Es como si tenía una sincronía increíble entre su proceso interno y lo que pasaba afuera. Increíble. Y también se hablan de temas de biodescodificación mientras este viaje. Sí, porque la base de mi práctica en terapia es la descodificación, el transgeneracional, la PNL, la hipnosis, los actos simbólicos también. Entonces estoy utilizando todo, y en estos viajes cada uno viene a trabajar el tema de su elección. Una persona viene por una enfermedad, la otra por un problema de pareja, la otra por un problema en el trabajo. Entonces cada persona viene a trabajar el tema de su elección. Muy interesante. Bueno, no solo está el viaje terapéutico que tanto me llama a mí la atención, sino también hay más cosas en la página de Jean Guillaume. Por ejemplo, el próximo taller que vamos a tener ahora el día 16 de febrero que empieza, voy a leerlo aquí, martes 16 de febrero, de 7 a 11, recuerden que en Canarias 1 hora menos, es un taller webinar online en directo de 4 horas. Para transmutar el miedo y prosperar. Bueno, esto me parece realmente estupendo, porque yo creo que el miedo nos para en muchas cosas, ¿no? Sí, he hecho este taller porque me he dado cuenta, para mí, en mi vida personal y con la persona que acompaño, que el miedo es como un conflicto muy fuerte que nos bloquea totalmente. Es decir, que cuando estamos en el miedo, estamos desconectados de nuestra fuerza y estamos totalmente paralizados.
Entonces, ¿por qué he dicho transmutar el miedo y prospera? Porque en términos de abundancia y de prosperidad, el miedo de la carencia hace que creamos carencia en vez de ir a donde queremos. Porque cuando tengo miedo de algo, es en esta dirección que estoy mirando, no a donde quiero ir. Entonces, para mí, poder trascender el miedo es algo fundamental en términos de transformación, cualquier problema que tenemos. Entonces, estoy muy contento de este taller, porque hace muchos años que estoy trabajando el tema del miedo en terapia, y para mí también, porque yo he funcionado mucho en el miedo. Y entonces en este taller es como una mini formación, a donde la gente en el taller va a tratar un miedo específico, porque la primera cosa es de entender con el miedo es que cuando una persona dice tengo miedo, no es suficiente, tenemos que especificar el miedo. ¿Tienes miedo de qué? Del rechazo, del abandono, de la injusticia, de la agresión, de la carencia y otras cosas. Entonces, en este taller cada persona va a elegir un miedo específico y vamos a hacer todo un proceso en relación al miedo que hemos elegido. Y entonces vamos a primero hacer una sesión de hipnosis para que nuestro inconsciente encuentre y libera el origen del miedo. Y después, la segunda parte, eso es la clave, es decir, que para desactivar un miedo tenemos que encontrar los eventos que han generado este miedo y liberar el impacto emocional a nivel profundo. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque el miedo es una reacción arcaica de supervivencia. Y entonces, después tenemos que aprender a nuestro inconsciente a reaccionar de otra manera. Porque el peligro puede ser real, pero el miedo es una respuesta que es totalmente inútil. Y entonces, si el peligro es real, lo que mejor es estar en conexión con nuestro recurso, nuestra fuerza. Entonces, la segunda parte, en este taller, la primera parte, voy a introducir la autohipnosis, la importancia de saber entrar en trance, y voy a enseñar a la gente a entrar en trance para dar información nueva a nuestro inconsciente. Y doy práctica que ellos van a tener que hacer todos los días para orientar el inconsciente hacia la solución y no hacia el miedo. Y la segunda parte consiste a generar una creatividad dentro de nosotros para generar solución en vez de tener el miedo, y aprender a reemplazar el miedo por la curiosidad. Y entonces, después, como este taller está grabado, la gente lo tiene disponible 3 meses, y entonces, como el taller está grabado, ellos tienen la sesión de hipnosis que hacemos, y entonces después ellos pueden hacer todo el taller con otro miedo, y la gente va a tener una herramienta de verdad para que después ellos solos pueden tratar diferentes miedos. Muy interesante. Vamos a repetirlo, es un taller, webinar online en directo de 4 horas, transmuta el miedo y prospera. Empezará es el martes 16 de febrero, ¿no? De 7 a 11 de la noche. Es un webinar, es un taller en modo reunión, es decir, la gente se ve, estamos comunicando con la cámara, con el micro, es interactivo total, ¿no? Y dime una cosa, ¿el miedo no es siempre el mismo miedo disfrazado de diferentes formas, ya? Para mí no, porque el miedo es muy específico. Entonces, tenemos diferentes tipos de miedos, pero podemos tener como un miedo más profundo, más central, y después podemos tener miedos secundarios, vamos a decir, pero tiene muchos conflictos que no son miedo. ¿Y está confundido con el miedo? ¿Puede ser otra cosa y creer que es miedo? Sí, claro. Muy interesante. ¿Se puede educar al inconsciente, Jan? Educar, no, cooperar, sí. Es decir, muy interesante eso. Tu inconsciente, él va a aplicar la programación que él tiene. Entonces, si tú no le pides nada, tu inconsciente va a seguir con su programación. Pero si tú le pides hacer algo diferente, lo va a hacer, porque tu inconsciente siempre está de acuerdo contigo. Pero la condición es que tú le pides de hacer algo diferente, y ahí va a empezar a mover las cosas de manera diferente. O sea, que de alguna manera te conviertes casi en un aliado de tu inconsciente. Para mí eso es el objetivo de la terapia y de la hipnosis, de la autohipnosis, es hacer nuestro inconsciente nuestro aliado
para mover de manera potente cosas que son más amplias que nuestro pequeño consciente. Bueno, yo debo de contar que yo hice hace poquito contigo el seminario que impartiste el otro día, que hicimos una sesión de autohipnosis para resolver un conflicto, un problema, que me gustó muchísimo, y además te contaré así en plan sincronicidad, por si alguien te pregunta por alguna anécdota, que contigo empecé a hacerlo, como luego tienes que hacerlo durante 3 días, tienes que hacer la sesión de autohipnosis durante 3 días, pues yo he estado haciéndolo todo este tiempo. Entonces, bueno, tenemos en casa a Siri, ¿sabes? La bolita esta que contesta, ¿no? Pues yo estábamos hablando de otra cosa, pero yo estaba pensando en el problema que yo había pedido que se activara mi inconsciente para solución. Y dice Siri, sin que nadie le diga nada, ni le pregunte, ni le estamos hablando de alcachofas. Y dice la máquina, ese problema no tiene solución. Y entonces mi marido y yo nos miramos y yo dije, ¿pero qué le has dicho tú a la máquina? Y él dice, no, yo no le he dicho nada. Y digo, ¿pero cómo puede ser? Yo estaba pensando en eso y justo la máquina lo responde. Fue una cosa casi de magia, de verdad increíble. Mira, hay una cosa que también me gustó muchísimo de tu seminario, que me gustaría que la gente supiera, que lo de no hablarle al cerebro en negativo, eso me gustó mucho. ¿Podrías explicárnoslo? Sí. Entonces, el taller al que te refieres es el taller gratuito que hemos hecho la otra vez, que es la introducción a la hipnosis, que la gente lo puede ver en mi canal. Que Juntos somos más fuertes. Sí. Y entonces el inconsciente no entiende la negación. Es decir, que cuando tú dices no quiero más problema, tu inconsciente entiende quiero más problema. ¿Por qué? Porque cuando tú dices no quiero más problema, toda tu energía, toda tu atención está mirando al problema, y entonces tu inconsciente interpreta que tú quieres ir en esta dirección. Desde ahí la importancia de hablar de lo que queremos en vez de lo que no queremos. Acostumbrarse a hablar de manera afirmativa y mirar lo que quieres en vez de mirar lo que no quieres, para que tu inconsciente, él toma la dirección a donde tu inconsciente toma la dirección a donde tú pones tu energía, tu atención. Entonces, si tú hablas de manera afirmativa, es que tú estás mirando a lo que quieres, ¿sabes? O sea, ¿quieres decir que en lugar de decir no tengas miedo, debes decir ten valor o algo así? Eso, por ejemplo. Y más ejemplos así, porque tenemos mucha costumbre de hablar con el no delante. No hagas esto, no hagas aquello. ¿Cómo sería? Mira, para mí la mejor manera de cambiar eso es que cada persona toma el tiempo de hacer una lista por escrito de las frases recurrentes que tú dices en tu día a día de manera utilizando la negación. No hace eso, no sé qué, no sé cuál. Entonces, vamos a tener como 5 o 6 frases que utilizamos de manera recurrente en nuestro día a día. Entonces, la idea es escribir estas 5 o 6 frases. Una vez que tú lo has escrito, busca a cada frase la alternativa afirmativa. Es decir, en vez de decir no tiene miedo, puedes decir confía en ti. En vez de decir no me hablas de esta manera, decir me gustaría que me hablas de esta manera, por ejemplo. Muy interesante eso. ¿Okay? Y entonces, una vez que tú construyes la alternativa afirmativa a cada frase negativa, tú vas a lo tener claro. Entonces, en tu día a día, cuando tú te das cuenta que utilizas una frase, claro que utiliza la otra, porque tú has hecho este trabajo previo antes, por ejemplo. Qué bien, la puedes llevar escritas en el móvil, fíjate tú. Sí, también. Ya, y este taller habla de transmuta el miedo y prospera. ¿Esa prosperidad a qué se está refiriendo? ¿Una prosperidad económica, no sé, material o incluso espiritual? Para mí el concepto de prosperidad es, en primero, material. ¿Por qué? Porque lo que es divertido es que mucha gente quiere más dinero, pero tiene vergüenza de decir que quiero más dinero. Y entonces se escapa como, no, quiero abundancia de salud, de amor. Ok, está bien, pero ¿por qué no estar bien en el nivel material, ¿sabes? Claro. Entonces, para mí el concepto de prosperidad es, en primero, a nivel material, pero por supuesto es al nivel de crecimiento como persona. Entonces, ¿por qué he puesto transmutar el miedo y prospera? Porque para mí, para crecer como persona, quitar el miedo es fundamental porque podemos reconectar con nuestro poder, y
quitar el miedo de la carencia, el miedo de perder todo, es fundamental para generar más abundancia y sobre todo encontrar solución creativa cuando está en dificultad económica. Sí, este taller es apropiadísimo para este momento que estamos viviendo, ¿no? Sí, es por eso que yo lo he hecho una vez, lo he programado esta vez, lo voy a hacer muy a menudo porque me parece un taller fundamental. Sí. De todos los talleres que comparto, para mí tengo 2 talleres que me parece fundamental, es transmutar el miedo y activa tu poder personal. Sí, ahora vamos a hablar de ese, de activa tu poder, para que nos cuentes algo sobre ese taller. Pero me ha parecido muy muy interesante, sobre todo porque venciendo el miedo es que es verdad lo que tú acabas de decir, hay gente que tiene miedo a tener más dinero. Nos han educado de una manera bastante limitante, ¿no? Diciéndonos lo que debemos o no debemos tener. A menudo tiene la creencia que dice soy pobre pero honesto. ¿Okay? Sí, claro. Entonces la gente es como, son orgullosos de ser pobre porque ya significa que soy honesto. Pero sería mejor ser rico y honesto, porque no los dos, ¿sabes? Fíjate, yo también hice contigo un tema de estos del dinero que me pareció sorprendente, porque recuerdo que tú nos hiciste recordar frases que habíamos oído en la infancia. Sí. De tal, y entonces yo recuerdo, bueno, por las típicas frases de madre y padre, ¿no? El dinero no crece en los árboles, tú te has creído que yo soy rico, esto me cuesta mucho ganarlo, todo eso, pero ninguna frase me llamaba la atención, ¿no? Hasta que tú me dijiste, no, tienes que pensar en algo que realmente te haya impactado, y di con la tecla de que en mi casa, en mi familia, hay la costumbre de decir, el dinero es tan vil que no lo quieren ni los perros. Wow. Imagínate y trabajando yo en la banca, imagínate cómo, o sea, es como una ironía, ¿no? Yo decía, pero Dios mío, ¿pero cómo es posible esto? Hasta que lo entendí, fue un cambio radical en mi vida, o sea, esa creencia la eliminé, te voy a decir aquí públicamente gracias a ti, porque fue algo realmente, una epifanía, fue un cambio transformador. Yo dije, realmente es así, o sea, te han educado en ese temor, como bien dices tú, no, si eres honesto no puedes ser rico. O sea, es que un contrasentido. Pues vamos con el siguiente taller. El siguiente taller es también un taller online, en directo interactivo. Se llama Activa tu Poder. Son los días 26, 27 y 28 de febrero, que serán de 6 de la tarde a 11 y el viernes de 6 a 11, el sábado y el domingo de 8 a 11 y media. Siempre recuerden que en Madrid esa es la hora, pero que en Canarias es una hora menos. Y cuéntanos, ¿qué es? El horario del sábado y domingo es de las 2 de la tarde a las 11 y media de la noche. Sí. O sea, un sábado completo. Contundente, sí. ¿Y qué vamos a aprender ahí en Activa tu Poder? Entonces, el tema de Activa tu Poder es un tema de lo que se llama en términos técnicos regresar en referencia interna. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estoy en referencia externa, sin darme cuenta, estoy dando el poder a los demás. Es decir, que el radar de mi conciencia, en vez de estar adentro, está mirando afuera. Por ejemplo, la gente que tiene mucho miedo del juicio de los demás, depende del juicio de los demás. Es decir, está dando su poder a los demás. Entonces, para mí, cuando estamos en un desafío importante, es decir, un problema muy importante a resolver, un objetivo muy fuerte a lograr, para lograr eso necesitamos la conexión con nuestro poder personal. Para mí, la conexión con nuestro poder personal son 2 pasos. Primero, regresar a referencia interna, es decir, actuar en función de lo que es importante para nosotros, aunque a los demás no le gusta. La metáfora es la siguiente. Imagínate que tú tienes tu casa y vives en tu casa y para ti tu jardín es súper importante porque te encantan las flores, los árboles y te ha hecho un jardín de maravilla. Pero por tu trabajo debes ir a otra ciudad que está 100 kilómetros después, más lejos. Entonces, como tu jardín es muy importante, no vende tu casa, pero la alquila. Y vive en otra casa. Pero cada vez que regresa a la ciudad a donde está tu casa, tú necesitas regresar a tu jardín, pero es complicado porque tiene alquilinos. Entonces tú debes negociar con los alquilinos si no le molesta a ellos que pasa un momento en tu jardín. Y entonces eso es lo que pasa cuando tú vives en función de los demás.
Cuando tú vives en función de los demás, son los demás que viven en tu casa. Entonces todo es complicado. Pero si tú vives en función de ti, si tú quieres ir a tu jardín y punto. Es mucho más fácil. Entonces, en la primera parte del taller vamos a explorar las heridas que hemos vivido y sanar estas heridas que hace que hemos dado el poder al exterior a los demás. Y después, la segunda parte, para recuperar este poder personal, una vez que nuestra conciencia mira hacia adentro, es recuperar lo que llamó la conexión vertical, es decir, esta capacidad como ser humano a conectarnos a algo transpersonal, algo más grande que nosotros, para tener acceso a un campo de fuerza mucho más amplio que nuestra propia persona. Y entonces, al final del taller, la gente va a tener un ejercicio concreto y práctico para generar su círculo de poder y mover en este círculo de poder su fuerza para entrar en este estado de fuerza. Y el objetivo de esto es que la persona va a tener la capacidad de entrar en este estado de presencia, de tranquilidad, de fuerza, aunque es el caos en su vida, pero va a tener la capacidad de generar este espacio dentro de ella. Y si todo es el caos, si tú tienes la capacidad dentro de ti de generar este espacio de fuerza, sí o sí va a encontrar la solución, porque no va a permitir que el caos entre dentro de ti. Y aquí es la solución para salir del problema. Cualquier persona puede hacer esto. Sí, cualquier persona. Se ha abierto a todos. ¿Y no te parece a ti que esto debería ser obligatorio entre los niños? Sí, en 200 años tal vez lo vamos a ver en la escuela, eso, pero sí, claro. Sí. Lo que nos aprende a la escuela está bien, pero no nos aprende a estar en conexión con nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro mundo interior. Pero también eso necesitaría un cambio de paradigma total y que los docentes, ellos han hecho un proceso interior antes de enseñar eso a los niños. Entonces es un... O sea que también deberían ir los docentes a tu taller, sobre todo los docentes y los padres primerizos. No, porque yo creo que la gente lo debe hacer para ellos mismos en primero. Los talleres que comparto son talleres que son por toda la gente para que ellos viven mejor. Pero si tú empiezas a vivir mejor, va a contaminar de manera positiva tu entorno. Pero no lo debe hacer para los demás, lo debe hacer para ti, consciente que si tú lo haces para ti, va a tener un efecto secundario positivo sobre todo tu entorno. Jean, cuando hablamos de activar tu poder, ¿no será que vivimos en una necesidad constante de aprobación? Eso es el miedo del juicio de los demás. Cuando la gente tiene miedo al juicio de los demás, tiene siempre la necesidad que los otros dicen, está bien lo que ha hecho, o la aprobación. Y aquí, ¿quién maneja tu vida? La aprobación de los demás, no lo que es importante para ti. Voy a hacer una pregunta muy, 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 muy ácida. ¿La religión ha tenido algo que ver en esta incapacidad? Si quieres, no lo conteste. Sí. Para mí, tenemos que hacer la diferencia entre dos cosas. Hay la religión en general y los mensajes que dan la religión, y después, cómo cada persona vive la religión. Entonces, aquí lo que vamos a hablar es los mensajes que da la religión en general. Y estos mensajes que da la religión se han infiltrado en el inconsciente colectivo y tiene poder sobre nosotros. Y por supuesto, la religión ha fomentado este mensaje que tú no puedes nada, no tienes poder, y todo está afuera de tu alcance. Y por supuesto, poniendo Dios afuera de ti. Porque esa conexión vertical de la que tú has hablado antes, a un poder superior a ti, puede ser Dios, o para otra persona tal vez otra cosa, pero ¿podría ser Dios? Sí, cada uno va a poner el nombre que le da sentido. Puede ser la conciencia mayúscula, Dios, la conciencia cósmica, el universo. Es la parte de nosotros que está en conexión con esta dimensión mucho más amplia de la conciencia universal. ¿Esas heridas de la infancia que has nombrado antes, realmente se curan? Sí, claro. Me gusta esta frase que dice que nunca es tarde para tener una infancia feliz. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de sanar nuestras heridas y entonces transformarnos totalmente. Nada es irremediable.
Mira, nosotros tenemos, bueno, déjame repetir los talleres y las fechas para hacerte las preguntas, porque tenemos un chat donde la gente nos hace preguntas y quiero que todo el mundo sea contestado. Bueno, recordar que el primer taller online en directo de 4 horas será Transmuta el miedo y prospera el martes 16, bueno, dentro de nada, martes 16 de febrero de 7 a 11 de la noche. Acuérdense siempre el horario de su zona. En Canarias, por ejemplo, sería una hora antes, o sea, de 6 a 10. Y luego tenemos los días 26, 27 y 28 de febrero, Activa tu Poder, un taller online en directo interactivo. Será el viernes de 6 a 11 y el sábado y domingo de 2 a 11 y media. Sí, yo creo que a principios de marzo tenemos el módulo 1 de Dinero Estás Ahí, sobre el tema del dinero. Eso también tendremos que hablarlo. Dinero Estás Ahí. Se llama así. Ese es muy muy interesante también, porque hemos dicho con tantísima creencia limitante. Sí. Genial. Hablaremos de ese, porque te tengo que traer otra vez. Tenemos muchas preguntas y muchas cosas que saber sobre esto, que es muy interesante. Pasamos a las preguntas ya. Sí. Mira, la primera pregunta que tenemos es, ¿todo el mundo tiene dones? Sí, yo creo que todo el mundo tiene dones. Yo creo que cada ser humano es único en este mundo. La prueba hasta tu ADN, tu huella digital, no otra persona la tiene. Entonces cada uno tiene algo específico a compartir. Es decir, que cada uno tenemos un talento para hacer las cosas de una manera. Y ahí es nuestro don. Y si cada uno comparte su especificidad, vamos a enriquecer el mundo de nuestra presencia. Otra pregunta es, ¿cómo sabes el don que tienes? Entonces, si tú te preguntas cuál es mi don, es que una parte de ti está en contacto con este don. ¿Qué quiero decir? No te puede hacer esta pregunta si no tiene dones. Lo que ocurre es que a un nivel intuitivo siente que tiene un don, pero no sabe lo que es. Entonces te hace la pregunta, pero no te puede hacer la pregunta si no existe eso en ti. Entonces, eso es un camino de transformación. Lo que tiene que buscar en primero es qué te apasiona y qué te da alegría. Y yo creo que eso es un buen camino para encontrar tu don. Porque para mí, cuando estamos en conexión con nuestros dones, un síntoma de eso es la facilidad. Es decir, que cuando algo es fácil para ti, no significa que es fácil, significa que está en conexión con tu don, y es por eso que es fácil para ti. Muy interesante, porque un don, por ejemplo, puede ser, no hace falta que sea una gran cosa, puede ser a lo mejor, puedes saber arreglar un coche, que es una gran cosa, pero quiero decirte, algo que sea sencillo y a lo mejor es lo que te gusta hacer y ese puede ser tu don, ¿no? Sí, es eso, el don es algo que es fácil para ti y que te da alegría, que te da sentido a lo que haces, y eso hace parte de tu don. Alguno de los síntomas es que estás a gusto con ese don y que te encuentras, o sea, con esa actividad y que te encuentras feliz de alguna manera. Sí. Genial. Mira, otra consulta es que hay una persona que nos pregunta, me da miedo la violencia, pero creo que soy violenta. ¿Cómo se puede esto compaginar? Sí, se puede compaginar, porque si la persona siente que tiene violencia dentro de ella, la solución es tener miedo de la violencia. Es una manera de domesticar su violencia. Es decir, que si tengo violencia, pero que tengo miedo de la violencia, nunca voy a permitir que salga esta violencia. Entonces aquí el miedo es como un fusible, como una protección. O sea que de alguna manera esta persona está utilizando el miedo a la violencia para poder solucionar su propia violencia, ¿es así? No, para que su violencia no sale, no se expresa. Para que no salga hacia afuera. ¿Y esto tiene arreglo? Sí, claro. La vamos a recomendar que haga el taller. Sí, lo puede ayudarte. Luego también, mira, hay otra señora también que nos pregunta, miedo al abandono. También es un tema a tratar, ¿no? Una herida de la infancia, tal vez. Sí, claro, el miedo del abandono. ¿Por qué tengo miedo del abandono? Porque lo he vivido. Entonces, el miedo a menudo es una anticipación. Entonces, tengo miedo de algo que puede ocurrir.
pero ¿por qué tengo miedo que pueda ocurrir? Porque yo tengo la memoria en mi inconsciente. Eso significa que ella ha podido vivir el abandono, o un antepasado de ella, o su padre o su madre ha vivido eso. Entonces ella tiene la memoria que el abandono existe. Entonces el miedo es una anticipación para no vivirlo otra vez. Uh-huh. Pero, y acabas de decir que a lo mejor ella no lo ha vivido, pero sí lo ha vivido un antepasado de ella. O su padre o su madre, un antepasado, porque cargamos dentro de nosotros memoria que no nos pertenece, que puede pertenecer a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, tus bisabuelos. Eso es súper curioso, ¿eh? Súper curioso. O sea, que tú a lo mejor estás heredando no solamente un terreno y una finca, sino también un miedo a algún tema determinado de tus antepasados. ¿Y se pueden sanar aunque no sea tuyo? ¿Lo puede, perdón? Sanar, ¿lo puedes curar aunque no sea tuyo? Claro, porque es más fácil, porque como es tuyo, tienes que reconocer de dónde vienes, porque como no es tuyo no lo puedes sanar, lo puedes solamente soltar porque no te pertenece. Qué interesante, oye. Mira, otra pregunta, otra persona nos dice, la gente me dice que soy muy negativo y yo no me lo creo. Bueno, la primera parte, ¿no? ¿Cómo hago, cómo siento para estar en paz conmigo mismo? ¿Cómo saber si soy realmente negativo o no? Yo creo que es muy importante de estar dispuesta a escuchar a los demás, sobre todo cuando lo que te cuentan los demás no te gusta. Porque por lo menos no te lo crees, pero verifica por ti mismo. Esta persona me dice que soy negativa. Entonces pregunta a la persona, ok, dame ejemplo, explícame concretamente por qué soy negativa. Y aquí la persona te va a dar ejemplo y aquí te va a dar cuenta. Entonces, si tú eres negativa, es también una solución de supervivencia. Es decir, que el hecho de estar negativo es una anticipación. Es decir, ¿por qué es útil de anticipar lo peor para evitarlo o para prepararse? Entonces tiene gente que anticipa siempre el peor y es una forma de protección para prepararse o evitarlo, pero no sirve a nada, por supuesto, es la lógica inconsciente, porque cuando tú vives siempre en lo negativo es como si tú miras la vida con gafas negras. Uh-huh. O sea, estoy entendiendo que una persona negativa de alguna manera se anda protegiendo, ¿sí?, creyendo que lo que va a pasar es malo. Claro, peor que eso no puede pasar nada, con lo cual pase lo que pase siempre estaré protegido. O anticipar para que no pasa, o prepararse. Uh-huh. Qué interesante cómo funcionamos a niveles inconscientes. Sí. Realmente increíble. Nos queda muy poquito tiempo, Jan, pero me gustaría, si hay alguna cosa más que quisieras añadir antes de recordarte. Por cierto, ¿qué taller le recomendarías a esta persona última que ha dicho lo del negativo? Bueno, a todas, a las del miedo, a las del abandono, a lo del negatividad. Las personas que han hablado del miedo, por supuesto, el taller de miedo que vamos a hacer. Uh-huh. La persona que dice negativa, yo la invito más a hacer terapia individual. Terapias individuales. ¿Y cómo pueden llegar a través, o sea, a ti, a través de tu página, ¿no? Para las terapias individuales también. Sí, yo no hago mucha terapia individual, pero yo puedo indicar gente de confianza para trabajar. Entonces me pueden mandar un mail a la escuela. Uh-huh. Y si no tengo espacio o tiempo, yo puedo enviar a personas de confianza que conozco y que trabajan bien. Uh-huh. Pues voy a recordar tus talleres. Es el próximo martes 16, Transmuta el miedo y prospera. Me ha gustado mucho lo de prospera, o sea, cómo va unido una cosa a la otra. El martes 16 de febrero, de 7 a 11 de la tarde. Recuerden que en Canarias 1 hora antes. Y también los días 26, 27 y 28 de febrero, Activa tu Poder, taller online en directo interactivo. Viernes desde las 6 de la tarde a las 11 de la noche y luego el sábado y domingo de las 2 de la tarde a las 11:30. Canarias 1 hora menos. Voy a volver a decir el nombre de tu escuela y lo voy a deletrear, ¿vale? Es Le Passage, que se deletrea LE, después PASSAGE, Le Passage. Y él es Jan, voy a decirlo en español, Jan Guillaume Salles, por si te buscan en internet, ¿de acuerdo? Sí. Pues ya terminamos. Si tienes algo que decirnos antes de cerrar,
¿Alguna cosa que nos haya quedado en el tintero? Sí, lo que me gustaría decir es que en la situación que estamos viviendo desde un año, lo que se está pasando es que todo nuestro futuro se vuelve como borroso, preocupante, y entonces la solución es no hacer proyecto, no proyectarse, pero eso es la peor cosa que podemos hacer. Entonces, no dejar de tener proyecto, no dejar de tener un futuro, y confía en lo que es importante para ti. Eso me parece lo más importante en el momento que estamos viviendo. Ya estás brindando por lo menos un rayito de esperanza, ¿no? Que no venirnos abajo, que es lo peor que podemos hacer. Sí, seguir hacia adelante es la manera correcta. Jean, muchísimas gracias de verdad por hablarnos con... Además da gusto oírte, con esa pasión que hablas de tus talleres, da gusto, dan ganas de ir. Muchas gracias de verdad, y nos gustaría invitarte en otra ocasión para que nos hables de ese de dinero donde estás, o no, dinero estás ahí, Sí. Para que mucha gente que en estas circunstancias, pues mira, es una opción, ¿no? El poder, porque este gasto en los talleres es una inversión en realidad. O sea, va a sacar de ello un beneficio increíble. Sí, y tenía una alumna una vez que me decía que para ella hacer talleres es una inversión sobre ella misma. Y ella me dice, en la vida hacemos inversión sobre estudios, sobre una casa, sobre cosas, pero no invertimos sobre nosotros. Tienes toda razón. razón. Para mí la inversión mayor es invertir sobre mí, es por eso que esto es en el curso, me parece muy pertinente, y es una inversión sobre nosotros, y es la mejor inversión que podemos hacer, porque es nosotros que movemos nuestro mundo. Entonces, así es. La primera inversión está hacia nosotros. Tienes razón, porque nos gastamos en unas ruedas para el coche, no sé, 500, 600 euros y no nos duele. Sí. Y es para un coche, imagínate, teníamos que ser un poquito más egoístas, ¿no? Que fuese hacia nosotros. Pues muchísimas gracias, Jean. Muchas gracias, Inés, por este momento. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha, y un placer de compartir con todos. Muchas gracias. Nos volveremos a oír, seguro. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Inés. Adiós. Adiós. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. También. Hey.